Ahí va. Yo normalmente empiezo las presentaciones con esta historia para que quienes no saben mucho de las bases, digamos, del sistema tributario entiendan cuáles son los problemas. Acá el problema, digamos, más allá de que a nadie le gusta pagar impuestos, claramente en Argentina, y te diría en casi todas los países de la región, les diría que en todos los países de la región hay un problema de mal diseño del sistema tributario. No solamente que yo no quiera pagar impuestos, que suena más a capricho, sino en que los impuestos están armados de una manera tal que no está bueno lo que generan. Entonces, esta historia que algunos de ustedes deben conocer porque la he compartido en redes y de hecho es el primer capítulo de mi próximo libro que está ya casi en edición, la expando un poco más. Pero básicamente la historia cuenta que 10 amigos iban al final de cada día de trabajo a un bar, a tomar, a comer, a charlar, a pasar un rato ameno. Y tenían esta práctica de ir todos los días y obviamente cada día consumían diferentes cantidades y eso generaba discusiones a la hora de pagar la factura, es decir, no llevaban control de qué comía cada uno, entonces se hacía complicado el pago, algunos querían pagar a la romana, es decir, 10 dividido 10 y punto, otros querían pagar de acuerdo a lo consumido. Y bueno, mientras estaban discutiendo este tema, el dueño del bar se acerca y les dice, bueno, yo obviamente esta discusión la he presenciado en innumerable número de ocasiones y hay una forma mucho más fácil de resolver cómo se paga la cuenta, que es pagarla en proporción no a lo que consumieron ni al número que ustedes son, sino esencialmente a lo que gana cada uno. Bueno, los amigos les pareció razonable, lo pensaron, dijeron vamos a hacerlo de esta manera, y el resultado es esto que ustedes ven acá. Los primeros cuatro, que eran los que menos ingresos tenían, no pagaban nada, el quinto pagaba 1 peso, el sexto 3, el séptimo 7, el octavo 12, el noveno 18 y el décimo, que era el que más dinero ganaba, pagaba 59 pesos. Una vez que decidieron esto, digamos, la discusión quedó zanjada y ellos se dedicaron a volver cada noche, tomar, comer, charlar y pagar la cuenta siempre de la misma manera. Al tiempo, el dueño del bar se acerca y dice, miren, ustedes la verdad que son nuestros clientes más fieles, más allá de cuánto ganan, cuánto gastan, vienen todas las noches, con lo cual les vamos a dar a partir de mañana un descuento de 20 pesos. Van a pagar 80 pesos en lugar de 100. Bueno, obviamente los amigos estaban contentos con el descuento, todo viene bien, y empieza a discutir de vuelta, bueno, ¿cómo hacemos para dividir estos 20 pesos? Y empiezan de vuelta a discutir, lo más razonable que se les ocurre es, bueno, somos 6 que pagamos, hay 20 pesos para dividir, dividamos 20 en 6, es 3,33, y eso dejamos de pagar cada uno. Pero claro, si se fijan en la imagen que está en la pantalla en este momento, en ese caso, si se pagara 3,3, el quinto bebedor y el sexto bebedor estarían recibiendo dinero por tomar, lo cual no tenía ningún sentido. Con lo cual vuelven a discutir, no estaban llegando a un acuerdo, hasta que el dueño del bar vuelve a la mesa y le dice, miren, vamos a hacer lo mismo que siempre, hagan el ahorro, divídanlo de acuerdo a lo que más, a cuánto gana cada uno. Lo hicieron, y el resultado es esta segunda imagen. El quinto bebedor, que era el que pagaba 1 peso, pasó a no pagar nada, se ahorró 100%. El sexto pagaba 2 en lugar de 3, el séptimo 5 en lugar de 7, el octavo 9 en lugar de 12, el noveno 14 en lugar de 18 y el décimo 50 en lugar de 59. Como ven, acá todos están mejor con los descuentos que sin los descuentos, y de hecho, en proporción, quien más ahorraba era el que menos ganaba. Terminan de tomar esa noche, pagan la cuenta, salen, y el bebedor número 5 dice, antes de que se despidan, dice, no me gusta el sistema como está ahora, porque no me parece que está bien. Yo me ahorré $1, 1 peso, pagaba 1, no pago nada, ahorré 1, y el bebedor número 10 se ahorró 9. El sexto dice, es cierto, este sistema favorece a los ricos. Yo también me ahorré 1 peso. Y el número 10 ahorró 9. A todo esto vienen los 4 que no pagaban nada y dicen, no solamente el sistema beneficia a los ricos, sino que explota a los pobres. Nosotros no nos beneficiamos en nada con el descuento, estamos igual que antes.
Cuestión que los amigos se juntan entre ellos, rodean al número 10, lo cagan a piñas, hablando mal y pronto, y se van después a sus casas. Al día siguiente, por supuesto, el número 10 no vuelve al bar, los demás vuelven, están más contentos que nunca porque el 10, el rico, el opresor, el culpable de todo, no venía más, y toman y comen y charlan, y cuando llega la cuenta no pueden pagar ni la mitad de la cuenta. Y así es como funciona el sistema de impuestos basado en la distribución de la riqueza. Así funciona el sistema de impuestos a las ganancias desde hace muchos años. Y este es el principal problema que tiene, diría el mundo, pero definitivamente todos los países de la región y muy especialmente Argentina. ¿Qué es lo que pasa en un sistema así? Simple. Al rico lo tratan mal, se va a otro bar, seguramente offshore, y vamos a hablar de esto de offshore más adelante, donde lo traten mejor, con lo cual deja de gastar en el bar inicial. El bar inicial se funde porque obviamente hay un déficit, la gente empieza a consumir menos, el dueño del bar pasa a ser un pobre más, y así es como se destruye valor en este tipo de sociedades. No hay mucho para hacer al respecto, más que cambiar el sistema tributario. Y esta para mí, yo siempre lo dije, es la gran trampa de Argentina. El cambio, si uno tiene que cambiar una cosa, no es político, es tributario. Hay que cambiar el sistema. Pero bueno, sentado ello, para que entendamos de qué estamos hablando, el tema impositivo no es el único riesgo que afecta a los patrimonios. Hay un montón de cuestiones que afectan a los patrimonios, que ponen en riesgo a lo que uno tiene, lo que uno ganó, lo que uno ahorró. Y estos riesgos dependen mucho también de los países, es decir, no el riesgo en sí mismo, sino la posibilidad de que se manifieste y la posibilidad de que genere una pérdida. Esta es una lista bastante amplia de riesgos reales que tenemos en los patrimonios. Primero, confiscación. No significa que se tenga que dar, significa que existe el riesgo. Ustedes escucharon hace menos de una semana al gobierno argentino hablando de confiscación de clínicas privadas o prepagas y demás, con lo cual es un riesgo que en Argentina existe. Uno podrá decidir si se va a verificar o no, cuál es la probabilidad, pero que existe, existe. Devaluación, ni que hablar. Doble tributación se da cuando uno tiene activos en diferentes países. Filtración de información. En Argentina vimos el tema de AFIP, estamos ahora viendo el ciberpatrullaje nuevo. Inestabilidad política, la conocemos. Inflación, desgraciadamente, la conocemos. Inseguridad jurídica, Argentina es récord absoluto y mundial, número 1 en el mundo en materia de seguridad jurídica. Esto es dato, no es opinión. Intercambio de información, Argentina es miembro del CRS, del Common Reporting Standard, y recibe información de 100 países. Esto salió hoy, es en el diario. Hay gente que por mal asesoramiento seguramente cayó en la redada. Cualquier país, salvo Estados Unidos, intercambia información con Argentina, grosso modo. Bueno, juicio de ataques de parte de terceros pasa en todos los países, es decir, si uno tiene una profesión que genera responsabilidad civil o tiene un accidente de tránsito o demás, tiene una responsabilidad. Problemas familiares y accesorios también es algo que no depende del lugar donde uno vive. Y bueno, voracidad fiscal, podríamos hablar 5 horas de esto, no lo vamos a hacer, pero Argentina es el país con mayor presión fiscal del mundo si uno considera no solamente los impuestos corporativos, donde tenemos un segundo lugar, sino los impuestos personales, la cantidad de impuestos que hay, cómo se superponen. Argentina es un verdadero infierno tributario, junto con otros, no es el único, pero es como infierno tributario, el mejor, lejos también. Entonces, estos son los riesgos que tiene cualquier familia argentina, y de vuelta, cualquier familia de la región, diría, que tiene un patrimonio que ha logrado generar cierto ahorro. Y en este contexto, lo importante es, ¿qué es la planificación patrimonial entonces? La planificación patrimonial es precisamente armar estructuras fiduciarias para evitar que estos riesgos se verifiquen, o para evitar los daños si esos riesgos se verifican, y para lograr los objetivos de planificación. Y por eso es que cada cliente y cada plan es único, porque no todos los clientes viven en el mismo lugar, tienen la misma composición familiar, tienen la misma versión al riesgo, le preocupa lo mismo. Acá lo importante es qué es lo que el cliente lo mantiene de noche despierto. Un miedo a confiscación, bueno, no toda la gente tiene miedo de eso, hay gente que sí, hay gente que no. Lo mismo con los demás riesgos que mencionamos. Entonces, sabiendo los riesgos que tiene la gente y sabiendo los objetivos de planificación de la gente, podemos hacer una buena planificación patrimonial. Y de vuelta, esto es bastante único para cada familia. Ahora, la planificación patrimonial no fue siempre lo mismo, no consistió siempre en lo mismo, y acá es donde yo voy a empezar a descansar un poco y a pedir participación de la gente. Tenemos bastantes participantes, con lo cual espero que esto sea interactivo. Vamos a ver lo siguiente. Yo les voy a poner una serie de imágenes acá para que vean y quiero que ustedes me digan
qué representan, qué son y por qué les parece que las pudo haber incluido. Y obviamente estamos hablando siempre de planificación patrimonial. Vamos acá. Primera imagen. ¿Alguien se anima a decir qué es esto que ve acá y por qué le parece que lo puse? Bueno. Necesito un poco más de... Si no, agarro la Es lista y una, empiezo a preguntar. es una tienda de usados, ¿puede ser? Es una tienda de antigüedades. Ah, de antigüedades, perdón. Sí, ¿dónde les parece que Bueno, puede estar ubicada? Por la bandera de la mesa, Reino Unido. A ver. O sea, que es muy divertido esto, porque cuando yo presento esto en perdón, en Buenos Aires, no en Argentina, me voy a corregir. Cuando presento esto en Buenos Aires me dicen, esto es San Telmo. Cuando lo presento en el interior, se dan cuenta que es Inglaterra. Este, eh, es gracioso, pero no falla nunca. Sí, correcto, eso es una casa de antigüedades en Inglaterra, pero me gustaría que miren el piso de arriba. Eh, a ver qué es lo que... Juan Pablo dice, 1887 no, años donde no podés ser Argentina, pues ya se hubiera fundido. Sí, es cierto eso. Bueno, es Inglaterra, sabemos que es Inglaterra. Entonces, eh, ¿ver algo en particular que les hace pensar en por qué lo pudo haber traído acá? Evidentemente no estamos hablando ni de decoración, ni de antigüedades, ni tampoco de Inglaterra por el momento. ¿Alguien se anima a arriesgar algo? Miren que esta es la más fácil, las demás que vienen son más complicadas. Ahí Facundo está levantando la mano y en el chat hay varias respuestas. Sí, ahí en el chat estoy viendo algunas respuestas correctas. Bien, ahí dice, ahí dice, alguien habla de estabilidad del negocio, sí, es cierto también. Alguien dice ventanas tapeadas, correcto, y alguien finalmente dice impuesto a las ventanas. Es así. Está bien, bueno, bien. Costó empezar, pero se va alargando de a poquito. Me parece bien. Sí, correctamente. Acá lo que hay son dos ventanas tapiadas. Si uno ve a la derecha de la pantalla de la nuestra, van a ver que hay en la izquierda dos ventanas abiertas, a la derecha dos ventanas tapiadas. Eso en efecto tiene que ver con el impuesto a las ventanas. El impuesto a las ventanas es un impuesto que se empezó a cobrar en 1687, al final del siglo XVII. Reemplazó al impuesto a chimenea. El impuesto a chimenea era un impuesto que se pagaba sobre chimeneas encendidas, y obviamente eso implicaba que el chimneyman, o sea, el colector de taxes, tenía que entrar a las casas y ver si estaba prendida o no. Este impuesto era una mejora porque permitía verlo desde afuera. Había, como siempre, un mínimo no imponible, que eran 10 ventanas, y después el impuesto era progresivo. Esto es un impuesto que, por más ridículo que nos parezca, no duró 2 años, 3 o 5, estuvo vigente 158 años, hasta que se empezó a cobrar impuesto a las ganancias. Lo interesante de Inglaterra es que que la gente se oponía al impuesto a las ganancias, no tanto porque no querían pagar un impuesto de lo que ganaban, porque de hecho indirectamente lo estaban pagando cuando consumían algunas cosas, eh, sino que no les parecía bien que el Estado tuviera información sobre cuánto ganaban los individuos. Fíjese cuánto más sabio era el hombre de 1840 que el hombre actual. Pero bueno, la razón por la cual puse esto acá básicamente es porque al inicio la planificación patrimonial básicamente consistía en planificación fiscal. Y de hecho hay mucha gente que confunde los dos términos ahora. El principal objetivo de planificar el patrimonio en su momento, cuando no había el liqueo de información, porque no había informática, cuando no había inseguridad jurídica, cuando no había un montón de las cosas que mencionamos antes, el único objetivo era, bueno, tratar de pagar menos. Legalmente, esto que está hecho acá es legal, simplemente eliminé ventanas, eliminé el hecho imponible, no estoy haciendo evasión, estoy haciendo planificación. Ahora, les muestro otra imagen, a ver qué les parece. A ver si alguien me dice qué es esto. ¿Dónde está? ¿Por qué la puse? Ya vieron que no muerdo con las preguntas, así que es fácil esto. Yo voy a apostar que es Buenos Aires porque, bueno, Yo iba a decir que seguíamos estando en Inglaterra, pero me hace acordar mucho a los barrios, como a las casas que se veían en Friends o en ese tipo de series. Ok, entonces, Inglaterra
Buenos Aires. ¿Alguien se le ocurre algún otro lugar? Ahí te comentan en el chat. Ahí Facundo dice Francia, Ezequiel dice París, Pablo dice París. Bueno, tenemos un consenso. No sé si sea correcto el consenso, pero tenemos un consenso que esto es Francia. En este caso es correcto el consenso, esto es Francia, esta es la típica forma de construcción de Francia, que después en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, se copió mucho, o sea que esto, evidentemente hay edificios en Buenos Aires de este tipo, sobre todo en la parte de Recoleta y demás. Pero ¿qué tiene de particular esto entonces? ¿Por qué les parece que lo pudo haber puesto acá? Acá las ventanas están todas abiertas, así que no hay un tema de ventanas. Bueno, ni idea. Todos los que dijeron París no se les ocurre por qué puesto. Hay ventanas cerradas, no, pero no importa. Chimeneas. Hay muchas chimeneas, pero tampoco. La chimenea la dejamos atrás cuando lo reemplazamos con las ventanas. Esto es una mejora sobre las ventanas. Los Ah, no, balcones. no, balcones tampoco. ¿Qué tiene de particular este estilo de construcción francés que no tienen otros estilos? Vamos a la última, a ver si de esta manera lo sacamos, y si no, se lo digo yo, perdieron todos y listo. No pasa nada. Cosas que pasan en la vida. Bueno. Típico de Francia son las guardillas. Es decir, este último piso de arriba es la famosa guardilla, que tiene como característica que esencialmente es parte del techo del edificio. O sea, el último apartamento, el más alto, está construido en el techo. El techo llega hasta el apartamento del anteúltimo piso. Y esto tiene que ver con que en Francia los impuestos se calculaban por cantidad de pisos. El impuesto a la propiedad estaba calculado por cantidad de pisos, y esto significa que el último piso, al no ser piso sino techo, no pagaba impuestos. Con lo cual, nuevamente, acá tenemos otro ejemplo de por qué, de la influencia de los impuestos en la arquitectura y de cómo la gente trataba de pagar menos impuestos a través de adaptadas construcciones. Y les voy a mostrar una última imagen en esta serie, a ver qué les parece que puede ser. A ver quién me dice qué es esto. Asia, pero no sé qué fue. Sí, nos fuimos de Europa para Asia, correcto. ¿Alguna otra cosa? ¿Dónde en Asia? ¿Por qué? Ahí Juan Pablo. Ahí estamos. Ahí Juan Pablo y Bien. Ezequiel están a full. Correcto. Eso es, y Pablo también. Esto es Vietnam, y acá había un impuesto al ancho del frente de los edificios, con lo cual se construían con muy poquito frente, lo menos posible, y todo para atrás, digamos. Y nada, los puedo seguir aburriendo. Hay impuestos en Brasil hay un impuesto a la iglesia no terminada, con lo cual las dejaban a medio hacer. O sea, hay un montón de impuestos que tuvieron impacto en la arquitectura, y estas son las formas embrionarias de planificación patrimonial. Era más simple hacer esto que armar un trust, en definitiva. Pero en definitiva, de vuelta, como dijimos, la planificación patrimonial, que tiene un montón de objetivos, como antes mencionamos, empezó siendo planificación tributaria. Ahora vamos a una nueva serie de imágenes, y ya con esto después les voy a dejar descansar un poco y voy a seguir yo con mi presentación. ¿Alguien me dice qué es esto? O sea, no es un edificio. Es una clase de obra de arte moderna. Una obra de arte moderno, perfecto. Sí, es una obra de arte moderno. Parece un globo, pero sí, es una obra de arte moderno, está hecho de metal, de hecho. Ezequiel dice, debe valer millones. Bueno, pero vamos a ir para ese lado. A ver, ¿qué les parece que tiene particular esta obra? ¿La conocen? ¿La vieron? Ahí alguien dice la más cara vendida con Eñi. No sé qué significa Eñi, pero sí, es un poco lo que dice Francisco. Es decir, esta obra acaba de batir, bueno, en mayo del año pasado batió el récord de precio para una obra de un autor vivo. Esta obra se vendió en mayo del año pasado en 91.1 millones de dólares. Y nada, yo no soy experto en arte ni pretendo serlo, me parece que esta obra, por lo estético solo, no debería valer eso. Pero hay un componente muy interesante de esto, que es la privacidad que permite tener
cuando uno tiene la plata de esta manera ahorrada. Es decir, si yo tengo 91 millones en una cuenta, todos lo saben, aunque no tengan 91 millones, porque aunque tengan $50.000, todos ellos tienen que hacer actualización del Know Your Customer, presentar pasaportes, otra forma de identificación, cartas de referencia, origen de los fondos, cada giro que uno hace es un problema, se intercambia información con lo cual no hay privacidad y demás. Con lo cual, yo estimo que en esta compra, y si no en estas muchas otras que vamos a ver o mencionar, hay un gran componente de privacidad. Es decir, quien compra este tipo de activos, quien compra autos de colección, quien compra criptomonedas en muchos casos, quien compra joyas, no está comprando solamente por el valor intrínseco del objeto, sino por la privacidad asociada al mismo. Y de hecho, si uno se fija, si uno después ustedes googlean los precios de los remates y demás, desde que se aprobó el Common Reporting Standard en 2016 en adelante, los precios de este tipo de activos subieron extraordinariamente. No es una inflación normal ni un ajuste de precios normales. Y acá les voy a mostrar otro ejemplo. Evidentemente es un poco lo mismo que mencionaba antes. Esta es la joya más cara vendida en un remate. Y de vuelta el ejemplo o la razón por la cual la muestro, la traigo, es la misma, digamos. No les voy a pedir que averigüen, que inventen en cuánto se vendió, pero fue una venta importante. Esto se llama Pink Diamond, también lo pueden googlear y van a tener la información. En definitiva, el objetivo de planificación patrimonial fue cambiando desde la parte puramente impositiva a esto de privacidad, seguridad jurídica y demás. Nosotros en general cuando tenemos clientes que vienen a la oficina, es muy raro que el cliente nos diga el primer objetivo es pagar impuestos más bajos. La mayor parte de los clientes lo que dicen es quiero tener seguridad jurídica, quiero organizar mi sucesión, quiero tener privacidad, que el Estado no se meta. Y después, por supuesto, si armando una estructura que cumple con esto, puedo tener una ventaja impositiva, que puede ser pagar menos o puede ser diferir impuestos, y cada vez más es diferir más que pagar menos. Bueno, buenísimo si se puede lograr, pero el objetivo principal no es hoy por hoy la planificación tributaria. Por más que la gente se queje de los impuestos, en general no es lo que moviliza a la gente a planificar. Caso contrario, en Argentina todos tenemos que tener una estructura, por más simple que sea, porque la regulación fiscal en Argentina es simplemente bate récords, como decíamos antes. Entonces, resumiendo los objetivos de planificación, de vuelta, seguridad jurídica, integridad personal, esto todavía en Argentina no se ve mucho. Argentina no es un país con un alto grado de inseguridad, ni con un alto grado de secuestros en comparación con el resto de Latinoamérica. Optimización fiscal, privacidad, protección frente a terceros y cuestiones sucesorias. Casi cualquier otro objetivo que se les pueda ocurrir se va a terminar subsumiendo en uno de estos. Gracias, Federico, por compartir. Federico, supongo que todos ven en el chat, pero si no, lo que dice es, agrega un ejemplo sudamericano, en el Alto La Paz, el impuesto inmobiliario se paga sobre construcciones terminadas y con una foto aérea se puede ver que toda la ciudad, las casas están sin el revoque exterior. Interesante, voy a buscar la foto para otra presentación, así vamos cambiando las preguntas y la gente se da las respuestas. Y hay otros más, hay algunos que construyen casas en puentes para no estar en territorio y demás. Bueno, hay bastantes cosas para jugar con eso. Te agradezco, Federico, la información. Volviendo a objetivos, bueno, acá queda claro cuáles son los objetivos. Y esencialmente, una vez que uno tiene claros los objetivos, va a la siguiente listita, que es la de herramientas. Entonces acá se trata de vincular los riesgos, los objetivos y las herramientas. Si yo tengo claro los riesgos a los cuales mi cliente está expuesto y tengo claros los objetivos de planificación, puedo saber de estas herramientas cuál es la mejor para ellos. Y acá, como yo digo siempre, no hay herramientas mejores que otras. Si yo tengo un cliente que viene y me dice, mira, lo único que me importa es el tema sucesorio, quiero mantener control, mi patrimonio no está en riesgo, yo no hago una actividad riesgosa, la parte impositiva no me preocupa demasiado, ¿para qué le voy a hacer que se mude del país a otro cuando con un testamento me soluciona el problema? El testamento es una forma muy fácil de resolver problemas sucesorios. Desgraciadamente el argentino y el latinoamericano le rehuyen al tema. Si yo pregunto a ustedes cuántos tienen testamento, no lo voy a hacer, pero si lo preguntaras, no más del 2-3% me va a decir que sí, y es algo muy sencillo de hacer, muy barato de hacer, y ahorra plata y ahorra tiempo en las sucesiones. Y después de eso se va complicando la cosa. Después de eso pasamos a las sociedades offshore, a los trusts, a los fondos de inversión, los seguros, que en Argentina no están permitidos, los extranjeros. En Argentina, por el lobby de la industria de seguros, solo se puede asegurar riesgo argentino con aseguradoras argentinas. Esto es también casi único a nivel mundial. Y después tenemos la mudanza, que básicamente lo que es, bueno, si nada
si nada de las estructuras anteriores, opciones anteriores me sirve, entonces, bueno, habrá que considerar la mudanza. Y cuando hablamos de mudanza no hablamos de ir a conseguir un pasaporte en Paraguay, ni en Bahamas, ni en Panamá, hablamos de agarrar las cosas e irse a otro país. Porque la mudanza internacional tiene esencialmente dos componentes. Un componente que es la salida del país de origen y otro componente que es tener el alta fiscal en otro país. Obviamente, la segunda parte es la más fácil porque hay países súper contentos de recibir nuevos pagadores de impuestos. El problema siempre termina siendo la baja fiscal. Entonces hay que tener en cuenta de hacer las cosas bien para poder obtener esa baja fiscal y poder de hecho evitar el impuesto. Nada, estas son las estructuras que existen. Es finito las opciones que hay, no es que hay 550.000 opciones, son estas 6, 7 que mencionamos, a veces combinadas, a veces de forma individual. En eso consiste la planificación patrimonial. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque detrás de esa planificación patrimonial hay impacto concreto. Esto es un ejemplo de un cliente con el que trabajamos hace poco tiempo. Acá sí el objetivo era tributario, era una familia que estaba de Latinoamérica mudándose a Estados Unidos, una familia importante, con unos 30 millones creo que era el patrimonio inicial, 2 hijos, matrimonio de 50 años, ellos esperaban trabajar 10, 15 años más y después empezar a vivir de su portafolio de inversión. Y nos pidieron que hagamos una estructura para tener la mejor, para optimizar fiscalmente el tema. Obviamente, de vuelta, estaba diciendo Nueva York, había uno de los países, de las ciudades con mayores impuestos del mundo, pero ninguno de esos temas importaban, es decir, no tenían un tema de seguridad jurídica, no tenían un tema de privacidad, estaban muy tranquilos con lo que estaban haciendo. El único objetivo en este caso sí era tributario. Entonces nosotros lo que hacemos es ver varios escenarios, junto con los asesores financieros y demás. Entonces, por ejemplo, el primer escenario era, bueno, no hacen nada. No hacen nada, invierten su dinero en una cartera que era 80% de bonos, 20% de acciones. En 40 años fallecen, y cuando fallecen van a tener un patrimonio de 49 millones de dólares, 20 de los cuales se van a pagar en impuestos, y 29 iban a pasar a la siguiente generación. Ese era el punto de inicio. El segundo escenario era decir, bueno, con la plata que no se necesita podemos hacer un trust offshore, ponemos 4 millones en el trust offshore, ese trust había que dejar plata afuera porque el trust al ser offshore en Estados Unidos, en un caso de mudanza, sigue pagando el income tax de Nueva York, en este caso, con lo cual se deja más plata en la cuenta de las personas, no en el trust, para poder pagar ese impuesto. Por eso solamente podíamos poner 4 millones de los 30 en el trust. Eso implica que al momento de fallecer se ahorra el impuesto a la herencia de 20, se ahorran 10 millones y además tienen una ganancia, un activo de más de 10 millones de más. Eso es una simple planificación que fue hacer un trust offshore sin pensarlo mucho y punto. El trust offshore permitía no ahorrar el impuesto a las ganancias, pero sí ahorrar el impuesto a la herencia de Estados Unidos, que es un impuesto de los más altos que hay. Si seguíamos investigando y pasamos a un trust onshore, es decir, un trust en Estados Unidos, en Delaware, ya nos ahorrábamos el impuesto a las ganancias local, y eso nos permitía poner más plata en el trust. Entonces poníamos 9 millones en el trust, y el resultado es, el impuesto a la herencia baja de 10 millones a 9, y además el income, digamos, se va reproduciendo más porque no hay impuesto a las ganancias. Esto no importa que lo entiendan con mucha profundidad, pero se dan cuenta en la tercera imagen que se redujo el impuesto a la herencia, como dije, que está en rojo en este gráfico, y aumenta el patrimonio de la familia de 39 millones a 45 millones, esencialmente. Y el último es que además le agregamos un componente de insurance wrapper o de seguro. Bueno, se me fue la presentación. El último es si le agregamos un componente de insurance wrapper que me permite, ya no es para el tema del state tax, sino me permite tener mejor resultado, mejor outcome en el tema de income tax. Con lo cual, la diferencia entre planificar para esta familia en puntual, analizar la situación, hablar con los banqueros, hablar con la familia, y no hacer nada, comprar un producto prearmado, es que yo paso de tener 30 millones de dólares al momento de fallecimiento a tener 52 millones de dólares prácticamente, es una 22 millones más de plata, están duplicando casi el patrimonio, y están reduciendo a la mitad el impuesto a la herencia.
Y esto es un simple ejemplo de planificación. Por eso cuando la gente no le da tanta pelota o dice, no, pero yo atrás no lo entiendo y la verdad no quiero, y esto parece una decisión caprichosa, a veces en Latinoamérica la gente lo toma de una manera subjetiva y esto es bien racional y bien concreto. Por supuesto, si en vez de 30 millones son 3, los números están diferentes, pero proporcionalmente va a andar por ahí. Entonces, siempre la planificación es muy importante. Fíjense que una mala decisión financiera puede hacernos perder 4, 5, 10%, y una mala planificación patrimonial o inexistente me hace perder la mitad de mis activos. Entonces, bueno, esto para mostrar un ejemplo y que vean la importancia que tiene este tipo de cuestiones. Ahora, pasamos a un tema clave acá, que es jurisdicciones offshore. Y acá sí les voy a volver a pedir a ustedes que participen, así yo descanso un poquito. ¿Qué son para ustedes las jurisdicciones offshore? ¿Alguien me puede dar una definición, una aproximación a definición, algo? Los famosos paraísos fiscales. Ok. Jurisdicciones ajenas al lugar de residencia, dice Pablo. Ok. ¿Algo más? Generalmente no le baja tributación. Ok. ¿Algo más? Sociedad en un país donde el trato fiscal es benigno. Algo de eso hay. Bueno, ahora vamos a esperar 2 definiciones más. Y vuelvo yo. Anonimato, dice Nahuel. Perfecto. Y Juan Pablo dice jurisdicciones que protegen mejor la privacidad. Y patrimonios deparados fuera del país. Bueno. Está bien. Vamos a decir lo siguiente. Ustedes y la OCDE piensan bastante parecido. Lo cual no necesariamente es bueno y no los estoy elogiando. Pero la OCDE, cuando empezó a darse cuenta que mucha gente usaba las jurisdicciones offshore para proteger su patrimonio, para planificar fiscalmente, salió con una definición y con un listado negro, y dijo, bueno, todos los países que tengan esta definición van al listado negro y hay consecuencias negativas de estar en el listado negro. Y lo que hizo la OCDE fue decir, bueno, hay 2 características que tienen los paraísos fiscales en las jurisdicciones offshore. Uno es, tienen 2 sistemas tributarios, uno para personas que residen en esa jurisdicción y otro para personas que no residen. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante en Panamá, pago impuestos a las ganancias, pago payroll, pago todo, y si tengo un restaurante en Argentina con un holding en Panamá, esa sociedad en Panamá no paga nada. O sea, son 2 sistemas legales diferentes. De ahí el nombre offshore, esencialmente. Y la segunda tiene que ver con lo que ustedes dijeron de anonimato, es decir, son jurisdicciones que permiten la emisión de acciones al portador. Esta primera lista negra, esta primera definición, es de 1998, y a partir de ahí se creó un primer listado negro de 41 países. Las jurisdicciones offshore fueron, de alguna manera, combatiendo esto. Nadie le importó demasiado cumplir con lo que decía la OCDE no tenía el poder que tiene hoy. De hecho, en 3 años solo 3 países intentaron salir de la lista negra, salieron, digamos, haciendo reformas, pero después vino septiembre 11, las Torres Gemelas, y aunque no tuvimos nada que ver, quienes estábamos offshore, el momento fue propicio para que la OECD y también Estados Unidos ahí avanzaran sobre la jurisdicción offshore, y ahí empezó la verdadera guerra entre offshore y onshore. Ahora, con el tiempo las jurisdicciones offshore fueron, de alguna manera, superando lo que le ponían como obstáculo. De hecho, unificaron sistemas tributarios y no como esta gente pensaba, cobrando más, sino cobrando menos. Yo en ese momento vivía en BVI, con lo cual dejé de pagar income tax y fue la única vez en mi vida que le agradecía algo a la OCDE. Y también las acciones al portador se desaparecieron o fueron inmovilizadas. Hoy por hoy hay listados de acciones al portador, con lo cual les diría que protegen más la privacidad de las acciones nominativas que las al portador. Además que tienen una serie de problemas adicionales, se pueden perder y demás. Con lo cual, para no aburrirlos con toda la evolución de las listas negras, grises y blancas de la OCDE desde el año 98 hasta ahora, pues son un montón, no aceptan
y no aceptaron perder. La realidad es que si uno va hoy a la página de la OECD y busca el listado de jurisdicciones offshore, de jurisdicciones con prácticas, digamos, impositivas nefastas, como ellos las consideraban, o dañinas, se va a encontrar con una sorpresa para muchos, para mí no, que es que no existen las jurisdicciones offshore. O sea, no hay ninguna jurisdicción offshore hoy que caiga en la definición de la OCDE o que caiga en la definición de ustedes. Hoy no hay ninguna. Entonces, tenemos dos caminos. O aceptamos que no existen las jurisdicciones offshore, terminamos la charla acá y vamos a seguir el día, o aceptamos que las hay y que son otra cosa. Es decir, Caimán sigue existiendo, Panamá sigue existiendo, Estados Unidos sigue existiendo. Entonces, por más que la OCDE me diga que no hay jurisdicciones offshore, la verdad que hay. Entonces acá volvemos a foca cero y es, ¿qué es una jurisdicción offshore? Y no le voy a volver a preguntar, les voy a decir lo que yo, después de 20 años de trabajar en este tema, y después de haber investigado todas las jurisdicciones offshore, les voy a decir lo que tienen en común. Porque de vuelta, uno dice, a veces piensa, bueno, son islas. Bueno, Suiza no es una isla. Bueno, son países que dependen de la corona inglesa o de la corona de otro lugar. Bueno, no, de vuelta a Suiza, por ejemplo, pero Bahamas es independiente, Barbados es independiente, Belice es independiente, Panamá es independiente. Con lo cual por ahí no va el tema. Tampoco están los en el Caribe, hay en Asia, hay en Oceanía, había en Latinoamérica en una época, en Sudamérica en una época. Entonces, lo que tienen en común las jurisdicciones offshore es lo siguiente. Primero, tienen una gran seguridad jurídica. Todos son países con gran seguridad jurídica. Me preguntaron una vez, ¿qué pasa si Argentina elimina todos los impuestos? ¿Podría ser un centro offshore? No, jamás, nunca. Nadie va a dar jamás una estructura en Argentina por motivo de la inseguridad jurídica que tiene. Con lo cual, el primer ingrediente siempre es gran seguridad jurídica. El segundo es no impuestos bajos, porque de hecho los países tienen que vivir de algo. Y la presión fiscal en Caimán es muy alta. El problema es, o lo distintivo es, primero, no tienen impuesto a las ganancias y no tienen impuesto a la riqueza. Es decir, no se meten en el bolsillo de la gente ni en las libertades de la gente. Hay otro tipo de impuestos más bien indirectos, tarifas, import duties, como era el mundo total en 1841. Después vamos a la fundación si quieren. Entonces, tienen impuestos que no afectan las ganancias ni la riqueza y además promueven, creen y defienden la competencia fiscal, que es el derecho de todos los países a poner los impuestos, a cobrar los impuestos que quieran. Es interesante que el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa y demás, son países que fomentan la competencia en todo, es decir, en todo aquello en lo cual pueden competir, y hay solo dos cuestiones en las cuales no les gusta la competencia, y son, básicamente funcionan como carteles. Uno es los impuestos. Ellos pretenden en un grupito de 20 o de 30 decir cuánto tiene que cobrar impuestos el resto de las personas, de otros países, y el petróleo. Son los únicos dos temas en los cuales hay una connivencia entre esta gente. Connivencia que si fuera el sector privado sería un delito. Si yo tengo 20 supermercadistas decidiendo el precio de la leche, es ilegal, es un delito. Tengo 20 países decidiendo el monto de impuestos y de pronto eso no es ilegal. Entonces, de vuelta. 1, seguridad jurídica. 2, competencia fiscal y no impuestos sobre las ganancias. 3 y 4, respeto a la privacidad de las personas y a la propiedad privada. Si un país tiene esas 4 características, es una jurisdicción offshore. Y con eso se van a dar cuenta que lo que pasó acá es que el mundo estuvo durante 30 años por lo menos defendiendo el lado equivocado. Y es momento que volvamos a defender al lado correcto. Quien defiende a los contribuyentes, a los pagadores de impuestos, son las jurisdicciones offshore, y quienes los atacan son los países de alta tributación, la OCDE, el G20, el G7 y demás. Entonces es importante que se lleven como take out esto. Jurisdicciones offshore buenos, infiernos tributarios malos. No es tan complicado. Ahora, por supuesto, yo acá estoy dándoles información en mayor o menor medida técnica que ustedes pueden entender. Cuando hablo de competencia fiscal, explicamos lo que es, impuestos, son temas que ustedes tratan en lo cotidiano. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle al taxista? ¿Cómo hacemos para explicarle al mozo?
¿Cómo hacemos para explicarle a alguien que no tiene la formación? Y yo sé, digamos, que hay muchos mozos ahora de Venezuela que por ahí saben más que yo de impuestos, pero el punto acá es, ¿cómo hacemos para explicar a la gente que no tiene la formación que las jurisdicciones offshore que ellos vieron durante 30 años en el diario como algo negativo, en realidad no solo es positivo, sino que además los beneficia a ellos que por ahí no tienen ahorros siquiera o no tienen la posibilidad de tener ahorros? Y para eso yo siempre uso esta comparación, alguno de ustedes la habrá visto o me habrá escuchado a mí hacerlo. Parecía que no hay nada que ver, pero algo que ver tiene. Entonces, si yo pongo la frase, las aerolíneas low cost ponen un límite a los precios que pueden cobrar las aerolíneas tradicionales y eso redunda en un beneficio para los usuarios, ¿hay alguien que esté en contra de esta frase, que le parece que no es correcta, que hay algún error, que está mal? Por favor que lo diga. Lo que está a favor no importa. Si hay alguien que está en contra y quiere decir algo por qué no es así, es el momento o calle para siempre. Así que les voy a dar de vuelta 1 minuto, 2 minutos. Si alguien quiere decir algo en contra de esto, bienvenido sea, nos vamos a divertir un rato. Bueno, tampoco se faltan todos de acuerdo, pero bueno, tienen razón. Algún amigo de Silencio Flybondi de va a radio. A ver, ¿algún amigo de qué decías? Algún amigo de Flybondi va a salir. No, pero amigos somos todos. El tema es un enemigo. Que salga un kirchnerista a decir que no, que esto atenta contra el ruido y las palomas y no sé qué. No hay ningún tipo de chance, me parece. Ahí te comentan en el chat, dale. Está bien en el marco de igual servicio de seguridad. Sí, todos agarran por el tema de seguridad. Pero eso es porque los gremialistas cortan cables, ¿no? Sí, eso, a ver, de vuelta es más un prejuicio que una realidad, pero algo que es importante. Asumamos, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero asumamos que las low cost tienen menos mantenimiento que las normales o tradicionales y que por eso son más baratas. Asumamos un segundo eso. Eso no implica que yo tenga que viajar por una low cost. Eso me da libertad de elegir, en definitiva. Yo estoy hablando de precios, no de seguridad. Más aún, y esto es lo que tiene de bueno este ejemplo. Yo viajo mucho y a mí las low cost no me gustan, pero no por seguridad. Yo, de hecho, estudié para ser piloto de aviación, manejo aviones, no me recibí nunca, pero sé pilotear, y no me da inseguridad para nada las low cost. De hecho, casi todas tienen aviones mucho más nuevos que las no low cost. Pero no me gustan por el servicio. A mí me gusta que me traten bien, me gusta llegar cuando quiero al aeropuerto, tengo un montón de millas con American Airlines. Entonces yo viajo con las tradicionales. Ahora, mi pasaje también sale más barato ahora, porque hay más competencia. Y si nos ponemos más estrictos, hay trayectos, por ejemplo, Buenos Aires-Montevideo, donde hasta el buquebús tuvo que bajar de precio por las low cost. Entonces, las low cost, y esto es lo poderoso del ejemplo, las low cost favorecen hasta quien no las usa. Y eso es lo que es importante de comunicar. Porque, de vuelta, si yo estoy de acuerdo con esta frase, y yo cambio las palabras en rojo, y obtengo esta otra frase, lógicamente no puedo estar de acuerdo, no puedo estar en desacuerdo con esta segunda frase, porque es exactamente la misma formulación lógica que la primera. Las jurisdicciones offshore ponen un límite a los impuestos que pueden cobrar los países de alta tributación, y eso orden beneficios para los contribuyentes. Y remarco esto, usen o no usen las jurisdicciones offshore. Una maestra en Luisiana paga hoy menos impuestos que hace 20 años gracias a que existe Caimán. Lo pueden entender o no. Esa es la realidad. Y más aún, si queremos seguir con la comparación, hay países o ciudades que estaban totalmente desconectadas hasta que llegaban las aerolíneas low cost y ahora están conectadas. Del mismo modo, hay países o ciudades que no recibían inversión extranjera por la inseguridad jurídica que tenían y con las jurisdicciones offshore ahora sí reciben. Porque muchas veces una persona en Europa o en Asia no va a invertir en Bolivia, pero sí va a invertir en un fondo en Caimán que después invierte en Bolivia. Entonces, así como las aerolíneas low cost hicieron del mercado de la aeronavegación un mercado más grande, las jurisdicciones offshore expandieron las inversiones internacionales. Y este es otro paralelismo que hay. Y de esta manera lo puede entender cualquiera. Y como ustedes vieron, de 30 y pico de personas hubo un comentario negativo, más otros 2 o 3 que por ahí tenían timidez y no dijeron nada, pero la mayor parte de la gente entiende que esto es así y entiende muy fácilmente el ejemplo. Entonces, esto ustedes se pueden llevar para hablar después con cualquier persona que ustedes estiman no tienen
por el bagaje cultural o de conocimientos para entrar a una discusión sobre la OCDE y las listas negras y el atentado a las Torres Gemelas y la presión fiscal, todo eso por ahí escapa, pero esto se entiende, es claro, y es una buena forma de comunicarlo. Y creo que la batalla cultural la estábamos perdiendo, no la estamos perdiendo más, pero la estábamos perdiendo, hasta Panama Papers si quieren, por una mala comunicación de quienes sostenemos esto. Pero ahora eso cambió y la gente está mucho más receptiva a escuchar estas cosas. Y de hecho, si ustedes se fijan en la crisis actual del coronavirus, casi todos los países del mundo bajaron impuestos. Los únicos 2 países en el mundo que o subieron o están coqueteando con subir son Venezuela y Argentina. El resto del mundo entendió por dónde viene la cosa. Y los contribuyentes de otros países no hubieran aceptado impuestos más altos. El contribuyente argentino, por más que Casero lee, es bastante sumiso, desgraciadamente. Por las razones que fueran, no importa. Entonces, para ir cerrando conceptualmente esto, digamos, vamos a la situación actual. Es decir, ya vimos en una situación normal cómo funciona el mundo. Vimos riesgos, vimos objetivos de planificación, vimos herramientas, vimos que esas herramientas tienen una ventaja grande a nivel económico y vimos que algunas de esas herramientas se pueden encontrar offshore. ¿Qué es lo que pasa ahora? La crisis, esta puntual, pero todas en general, acrecientan los riesgos. Es decir, de vuelta, por ahí nadie hubiera hablado de este impuesto patria en Argentina, o nadie hubiera hecho una cuarentena obligatoria que nos obligó a todos a dejar de comercializar productos y servicios si no hubiera habido un coronavirus. Imagínense esta misma situación sin el coronavirus, no es sostenible. Yo ya recibí un email de una amiga mía en Panamá que me dice, mira, mañana por mi número de documento y mi sexo me toca salir, tengo derecho a salir de mi casa lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y vos decís, puta, esto ni en la Segunda Guerra se veía este tipo de limitación a las libertades. Y de vuelta, uno lo acepta en un contexto, siempre y cuando las medidas se tomen de acuerdo con la constitución del país y siempre y cuando duren muy poco. Porque no se olviden que las Torres Gemelas se cayeron en el 2001 y nosotros seguimos sacando los zapatitos cuando vamos a subir un avión de Buenos Aires a Rosario, lo cual es totalmente de loco, lo seguimos haciendo, y vaya a saber uno con qué nos vamos a encontrar el día de mañana cuando viajemos, si nos van a tomar la temperatura, si nos van a pedir un certificado de sanidad, no lo sé. Hay que tener mucho cuidado con las restricciones de libertad porque se ponen muy rápido y después se dejan sin efecto muy lento. Entonces, en concreto, la crisis lo que hace es acrecentar los riesgos. Más allá de eso, y esto para que lo vean, el problema de fondo acá, más allá de la crisis actual, cuando la crisis se vaya, el problema de fondo va a seguir existiendo y es el tema previsional. Si ustedes ven las pirámides de población, se van a dar cuenta que cada vez hay menos gente pagando impuestos para mantener a más gente. Y esa es la razón por la cual el G20, la OCDE y demás presionan y presionan y presionan a los paraísos fiscales. La realidad es que son todos países que si fueran sociedades estarían quebradas. Los balances de los países, incluyendo Alemania, Japón, lo que quieran, son todos balances de compañías quebradas. Como no son compañías, no quiebran, pero no son solventes ninguno de los países. Y en definitiva, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué están haciendo los más ricos ahora, en esta situación de crisis? A nivel financiero, en primer lugar, rebalanceando portfolios, es decir, comprando, vendiendo, sacándose algunas cosas de encima. En segundo lugar, aprovechando oportunidades de inversión. Parece mentira, pero hay mucho más movimiento ahora que hace un mes y medio y va a seguir creciendo. Hay mucha gente que o está aprovechando oportunidades porque hay activos muy baratos, y uno tendería a pensar que Marriott no se va a fundir como cadena, cuando la crisis afecta a toda la hotelería. Uno tiende a pensar que el Hilton tampoco, uno tiende a pensar que Delta no se va a fundir, que en algún momento van a empezar a crecer, y los precios hoy de las acciones son precios de remate. Y los que no están aprovechando están preparándose para hacerlo, es decir, están posicionándose cash. Hay mucha gente que apenas sube un poquito el mercado, sale, se posiciona en cash y está esperando que los activos de economía real, que todavía no bajaron porque no hay precio prácticamente en la economía real, terminen bajando para poder ser aprovechados. Y después están trabajando también lo que es preservación de activos en el largo plazo. Eso a nivel financiero. A nivel de estructuras, a nivel fiduciario, vemos estas 3 tendencias. En primer lugar, aprovechan para transferir riqueza a la siguiente generación o a estructuras. ¿Por qué? Porque cuando vos transferís riqueza con pérdidas, no pagas impuestos. Si yo tengo un patrimonio valuado en X y ahora vale el 80% de X y lo transfiero, no estoy generando una ganancia, sino que estoy transfiriendo pérdida. Y eso implica que es eficiente desde el punto de vista impositivo transferir esos activos.
En segundo lugar, por supuesto, hoy nos encontramos con mucho más tiempo. Eso es innegable, más allá que el foco por ahí se complica, pero tiempo tenemos todos y nunca tuvimos tanto. Y ese a veces es uno de los problemas, ¿cómo aprovechamos? Entonces, ahora que hay tiempo, mucha gente está revisando y actualizando su estructura fiduciaria. Che, murió alguien en la familia, alguien se mudó a otro país, me quedó este temita por resolver o por revisar. Che, ponemos también la empresa familiar dentro del trust. ¿Qué podemos hacer? Y por otro lado, trabajan en temas que queda pendiente, que en muchos casos hay más facilidad para determinar estructura fiduciaria sobre activos financieros, sobre activos que son inversiones, y no tanto sobre el negocio familiar. Y en Argentina, igual que en Latinoamérica, la mayor parte de las riquezas, sacando la clase política que roba, lo tienen empresas familiares. Y entonces la sucesión en el negocio a veces es más importante, o siempre es más importante, que la sucesión en la parte líquida que tiene. Con lo cual es un buen momento para trabajar en protocolos familiares, en esquemas de sucesión en los negocios y demás. Y esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Por supuesto, estoy abierto a preguntas las que quieran, o comentarios, y ahí tienen un contacto general del estudio si quieren mandar también preguntas o comentarios, no hay ningún problema. Pero nada, yo estoy a las órdenes, les agradezco nuevamente la invitación y quedo a disposición para responder cualquier cosa que les haya quedado poco clara o quieran expandir un poco más. Perfecto, Martín. Bueno, los invitamos a todos a que hagan las preguntas que quieran hacer. Si las quieren hacer usando el micrófono, pueden levantar la mano y Martín les va a habilitar el micrófono, o si no, las pueden hacer por escrito. Y Dale, nosotros, Martín, si quieres también nos pasas el hospedador y nosotros hacemos el cambio de audio como tú prefieres. Dale, te paso, a ver, te paso a vos el host. Ahí te lo pasé. Perfecto. Yo me quedo, voy a dejar de compartir pantalla porque no tiene sentido esto, pero estoy acá, así que nada, estoy con sonido y con imagen para el que quiera hacer preguntas. bien, ahí Bueno, tenemos a Juan tenemos... Pablo. Sí, no, empieza a hacer esto. Adelante. Ok, tenemos a Juan Pablo Balboa, eh, Inti Palacio Fernández y Álvaro Toneri que acaba de levantar la mano, así que vamos empezando. Ah, vos tenés que ir. Ahí está. Sí, sí, Perfecto. Juan Pablo ya tiene el audio habilitado. Escuchamos. Juan Pablo, tienes el micrófono abierto en el sistema, quizás a nivel físico no te anda. Te escuchamos, Juan Pablo. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, Ahora sí. sí. Ah, bien, bien, no, sí, estaba apagado el micrófono. Bueno, Martín, leí tu libro, así que muy bueno, lo recomiendo a todos, muchas gracias. Y quería preguntarte, básicamente, a partir de qué monto de patrimonio es rentable una solución de trust, y me imagino que eso genera una opacidad que permite un ahorro fiscal en Argentina. ¿Es así? A ver, en primer lugar, gracias por lo del libro, no estaba preparado esto para el resto de la gente, en absoluto. Y respecto de tu pregunta, sí, a ver, el trust cuando es irrevocable y discrecional y cumple con una serie de requisitos en lo legal, en lo formal y en lo funcional, queda fuera de la órbita del gobierno argentino, con lo cual uno deja de declarar esos activos porque legalmente no le pertenecen y en principio eso queda protegido. Si uno lo armó el trust en una jurisdicción que tiene Common Reporting Standard, eso implica que Argentina va a recibir la información anualmente sobre el trust, y si uno lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos, esa información queda además más privada. Con lo cual, nosotros lo que hacemos en general, cuando hay una intención de ahorrar el impuesto y además buscar privacidad, lo hacemos en Estados Unidos. Cuando al cliente no le importa mucho la privacidad, sino que el tema más que nada fiscal, lo podemos hacer en Nueva Zelanda o en algún otro país fiscal, Caimán, BVI, Inglaterra. Eh, y sí, definitivamente queda fuera del patrimonio. Por supuesto, así puede venir a preguntar. En nuestra experiencia hasta ahora, y ahora puedo ser un poco más pesado, pero hasta ahora no pasaba más del 4 o 5% de los casos. Y en todos los casos, cuando uno mostraba lo que había armado, bueno, en definitiva la FIP tenía que aceptarlo porque había decisiones jurisprudenciales y de la propia FIP respecto de eso. El gobierno intentó cambiar esto a través del impuesto solidario de diciembre, hizo algunos cambios, desde nuestro punto de vista no son conducentes para cambiar la situación y seguimos pensando que hoy por hoy los trastos irrevocables y discrecionales no pagan impuestos en Argentina y quedan fuera del patrimonio de la familia.
¿A partir de qué patrimonio es rentable formar un trust? Mira, yo te lo contesto de dos maneras. Si vos pretendés, como el objetivo del trust es pagar menos al trustee de lo que le pagás al gobierno argentino, obviamente la cuenta pasa a ser, bueno, bienes personales, tengo $1.000.000 en el exterior, pagaría $22.500 este año de bienes personales, un trust por $1.000.000 me sale menos de la mitad de eso. Con lo cual, si te fijas solamente en tema económico, ya con $1.000.000 vale la pena hacerlo. Por otro lado, hay familias que tienen alguna situación particular, algún hijo discapacitado y demás, y lo hacen con menos plata porque lo que buscan es la administración de ese patrimonio, no tanto un ahorro fiscal. Y en Europa, ¿cómo trata la Unión Europea los trusts? ¿Los combate? Porque tengo entendido que hay no solo las autoridades, sino también los bancos. No, los bancos los aceptan sin ningún problema, desde Suiza hasta cualquier otro país. Eso no es un tema. Rompen bastante las pelotas con el beneficiario final y quieren entender cosas que por ahí no entienden, pero no tenemos trust con cuentas en Suiza sin ningún problema y funciona muy bien. Y la Unión Europea no tiene una visión contra los trusts porque, de hecho, bueno, ahora se fue a Inglaterra, pero en general hay países que son anglosajones y tienen la figura del trust. Sí hay países particulares que la combaten, y la combaten desde lo impositivo, no desde negar la existencia, sino desde reducir los efectos impositivos. De hecho, por ejemplo, España es un ejemplo, pero hay muchos países que la aceptan sin problema. Perfecto, gracias. No, por nada. Ahora continuamos con la pregunta que te hicieron aquí para el chat. Inti Palacio Fernández dice, quisiera una recomendación sobre lecturas para iniciar en el tema. Mira, la verdad es que yo cuando escribí mi libro fue porque no había otra cosa. O sea, si hubiera habido algo mejor, yo me ahorraba ese tiempo de escritura. No hay mucho. O sea, vos podés googlear y va a haber artículos sueltos. Yo diría que a nivel armado, yo escribí hace 2 años el libro eh, Cómo proteger sus activos los más ricos, y hoy por hoy sigue siendo el único libro que existe de manera, que trata el tema de manera acabada, sino vos podés encontrar información sobre sociedades, sobre trust, sobre seguros, sobre fondos de inversión, sobre competencia fiscal, sobre jurisdicción offshore. No hay otro libro, sinceramente. Con todas las fallas que el mío tiene, sigue siendo el único. Yo estoy publicando un segundo libro ahora en un par de semanas, lo acabo de mandar a imprenta, ayer de hecho, que es un libro que hace más hincapié en la parte impositiva, pero que también vuelve a tocar temas patrimoniales. Creo que quedó bien, te lo recomiendo, digamos, no por lo que yo pueda ganar vendiendo un libro, que es irrisorio como te puedes imaginar, pero creo que es un buen libro que complementa lo anterior y sobre todo hace énfasis en toda la historia de los impuestos y qué tienen de bueno y de malo cada uno. Y creo que es un libro interesante. Me interesó escribirlo y creo que a la gente le va a gustar. Pero no hay mucho más, no por no recomendarte. Yo, de hecho, en este otro libro que escribí, que se llama La Imprenta, puse una lista de lecturas recomendadas, pero son muy puntuales, tienen que ver más con temas de impuestos que de estructuras, o de estructuras muy puntuales, o por ahí para americanos, o sea, estadounidenses, no para Latinoamérica, pero hay una lista de libros ahí recomendados. La puedo pasar, no tengo un problema, pero no hay mucho para que puedas leer sobre estas cosas. Vale, perfecto, Martín. Tenía la mano levantada Álvaro Tonelli. No sé si todavía quieres hablar, Álvaro, porque la bajaste. Te voy a habilitar el audio, no sé si te parece. Ok, la subí de vuelta, bien. Ahí tienes el audio habilitado, Álvaro. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Hola a todos, hola Martín, gracias por la espectacular presentación. Te quería preguntar si puedes ahondar, has dicho en un momento que estos mecanismos pueden beneficiar incluso a personas que tienen no tanto patrimonio. Quería preguntarte si puedes ahondar en eso. Me sale la pregunta porque, por ejemplo, yo soy de Santiago del Estero y una persona que aquí tiene un buen pasar comparativamente, por decirte, solamente en Buenos Aires sería clase media, incluso clase media baja. Esa es la pregunta. Mira, te hago 2 comentarios también. En primer lugar, cuando yo me refería a que todos se benefician, me refiero a que la batalla que están dando las comunidades offshore beneficia a personas que no las usan porque los impuestos a nivel mundial bajan. Es decir, si vos vivís en un país donde el impuesto a la ganancia bajó como consecuencia de esta guerra o de esta competencia, bueno, vos estás a ser beneficiado, o sea, tu impuesto va a bajar. Eso es por un lado. Por otro lado, normalmente
nosotros hablamos acá de lo que es planificación patrimonial a través de estructuras, es decir, armar un trust, armar un fondo de inversión, armar una sociedad. Cuando uno tiene activos por ahí que no justifican el armado de estas estructuras, uno de cualquier manera puede decidir cuando invertir en instrumentos financieros que vienen con un componente de planificación. Por ejemplo, algún bono exento de impuestos, algún fondo de inversión que permita diferir. O sea, uno a través de su cartera de inversión, con lo que sea que le sobre, puede planificar un poco sin tener que armar sus propias estructuras, digamos. Bien, Ok, perfecto. muchas gracias. Vamos a seguir con Federico Bravo. Está preguntando, ¿dónde están las jurisdicciones offshore más cercanas a Argentina y cuáles son las más elegidas? Mira, la más cercana a Argentina siempre fue Uruguay, que dejó de ser offshore hace 15 años y se fue al otro extremo. Uruguay sirve solamente para irse a vivir o para plataformas de trading, digamos, de exportación e importación, pero no sirve para armar estructuras fiduciarias. Hoy por hoy la más cercana culturalmente debería ser Panamá, por idioma y demás. Las más usadas depende mucho de qué. Justamente ese es el último capítulo de mi segundo libro. Es decir, es difícil decir cuál es la más usada porque hay jurisdicciones que se usan mucho para, por ejemplo, trust y otros mucho para sociedades. Entonces, si vos me decís, si agarramos el mercado y decimos, bueno, ¿cuáles son las más usadas para incorporar sociedades? Bueno, BVI primero, las líneas británicas, segundo Panamá, tercero Estados Unidos, cuarto Caimán. Para fondos de inversión, primero Caimán, segundo Luxemburgo, tercero BVI. Para seguros, primero Bermuda. Para residencia, segunda residencia, Malta, Portugal. Para armar bancos, Caimán. Bueno, y así con cada uso de las jurisdicciones offshore. O sea, cada sector de la industria tiene jurisdicciones que se han especializado en ellos, digamos, y entonces la respuesta es muy difícil. Sí te puedo decir, por ejemplo, que BVI es una jurisdicción que está o primero o segundo en casi todas las áreas. Entonces te puede resolver un trust, un fondo, una sociedad y demás. Algo seguro cautivo que está más alejada. Pero eso es básicamente lo que te puedo decir, digamos. Perfecto, Martín. Ahí te nos comentaban cómo se llamaba el primer libro. Ahí a Celeste le comentó. Ahí se contesta, sí, perfecto. Sí. Bueno, si mal no me equivoco, Celeste, no hay ninguna otra pregunta, ¿no? A ver, acá hay una en el sector preguntas-respuestas. Pregunta Leonardo Pisano. ¿Las BBI se siguen utilizando para operar una cuenta en Estados Unidos o tienen riesgo? No, se siguen usando y son los más usados, de hecho, sí. Bien, acá Bien. tenemos otra pregunta de Inti. ¿Es Paraguay un buen destino para mudarse en caso de que Argentina se ponga fea? A ver, uno, Argentina ya se puso fea. Y dos, sí, pero de vuelta, no te olvides lo que decimos anteriormente, que es Argentina exige que uno salga del país en determinadas circunstancias. Uno no puede tener el pasaporte paraguayo o la cédula paraguaya y vivir 200 días al año en Argentina. Vos tenés que tener tu residencia allá, fiscal, y pasar un máximo de 180 días en Argentina y pasar siempre más días en Paraguay que en Argentina. Entonces, si vos no estás dispuesto a mudarte, no te va a servir. Vale, vale. Perfecto. A ver. Bueno, tienen una baja ahora de impuestos Paraguay cuando se alcance como para que sea más No, rentable aparte, ir pero ahí. Paraguay es un sistema tributario que tiene un flat tax, tiene solamente 2 brackets muy bajos, tanto IVA como ganancias, es un excelente sistema tributario. De hecho, claramente es el mejor de la región, por lejos. Bien, no hay más preguntas, Martín, pero yo te hago una última para cerrar. Dale. ¿Vos pensás que después de esta situación del coronavirus, esta tendencia de bajar impuestos, se va a revertir o quizás podemos soñar con un futuro con una presión fiscal más decente después de toda esta situación? Mira, yo soy optimista, no lo era hace un tiempo. Soy optimista ahora, creo que estamos mucho más fuertes en la batalla cultural, creo que el cambio es cultural. Creo que cuando vuelvan a subir impuestos, la gente se va a quejar en muchos lugares. Y además hoy, al ser tanto más fácil mudarse físicamente o con reestructuras a otros lugares, la competencia fiscal evidentemente es un tema que no se puede dejar de lado ni soslayar. Yo creo que hay países que sí, por eso digamos los países que no bajan impuestos son los que son más cerrados, es decir,
el cubano no puede salir de Cuba, no importa si tiene impuestos altos o bajos. Y Venezuela lo mismo. Y Argentina va para eso, va para ese lado. Entonces, creo que son países difíciles para contestar tu pregunta. Ahora, el resto del mundo, la gente se avivó hace mucho tiempo que los impuestos tienen que ser, en un momento eran mucho más bajos. De vuelta, si se imaginan el mundo hace solamente 100 años, es decir, 1920, había 2 o 3 países en el mundo con impuestos a las ganancias, nada más. Y si vamos 50 años más atrás, ninguno. Entonces son cosas nuevas que uno lo aceptó, hoy lo tomamos como algo dado, y yo creo que empezar a discutir si esto debería ser así o no. De hecho, cuando nace el impuesto a las ganancias en Estados Unidos, el Piketty de entonces, que era el economista Sherman, lo justificó diciendo que había mucha concentración de riqueza, que 70 familias manejaban todo el país. Lo pusieron, pasaron 150 años, y hoy el argumento para crear el impuesto a la riqueza, para aumentar el impuesto a las ganancias, es el mismo. Entonces, claramente no funcionó el impuesto. No funcionó, sacalo, no me lo aumentes. Digamos. Bien, bueno, Martín, el impuesto a las ganancias es un impuesto que se prorroga todos los años, dice Juan Pablo Balboa. Sí, hay muchos impuestos en Argentina que son de emergencia, de hecho a nivel mundial también hay varios, no solamente impuestos a las ganancias, IVA también, impuesto al cheque, hay un montón. Florencia te pregunta si crees que Argentina va camino a Cuba o Venezuela, si lo ves tan así. Yo no creo que vaya a Cuba, va a Venezuela. Digamos. A ver, yo creo que yo me fui a Argentina hace 20 años, amo Argentina, estoy muy relacionado con Argentina, viajo seguido, mi familia vive en Argentina. No soy de esa gente que se fue del país y critica todo el tiempo, no me gusta, yo veo mucho valor en Argentina, de hecho paso 3 meses por año en general en Argentina. Es la primera vez en mi vida en este momento, y viví en el exilio, entre comillas, o en el exterior, del gobierno de Néstor, de Cristina, bueno, obviamente de Macri. Es la primera vez en mi vida que estoy preocupado por Argentina. Creo que Fernández es un pichón de dictador del estilo Perón, mucho peor que Néstor y que Cristina juntos. Creo que están tirando piedras muy fuertes, que la gente no está, quizá por el coronavirus o por lo que sea, no está reaccionando como debería. Cuando fueron las prepagas, no hubo muchas objeciones, ahora salió con el impuesto patria, y más allá de Twitter y boludeces, realmente la gente no se opone. Los cacerolazos, ni siquiera saben por qué estamos caceroleando, digamos. La gente ni siquiera se pudieron lograr que se baje el sueldo de los diputados. O sea que el poder de acción de la gente es nulo en este momento. Más encerrados, pero sin encierro también es nulo. Entonces sí, yo por primera vez en la vida lo veo con mucha preocupación. O sea, si se fijan, el tema de impuestos a ganancias, y esto es un poco más teórico, pero yo hablo mucho de la esclavitud 3.0. Vos decís, bueno, a ver, en su momento cuando había esclavitud, ¿qué pasaba? Vos eras dueño de una persona, esa persona igual comía, igual tenía algún tipo de beneficio por el trabajo que hacía, pero vos eras dueño de la persona. Con el populismo, el comunismo, vos sos dueño de los activos de la persona. Vos, Estado, sos dueño del activo de la persona, y la persona trabaja para vos y también le das algo para que coma, algunas migajas. Y con los impuestos argentinos, los impuestos los infiernos tributarios, por una manera, de alguna manera no te sacan tu libertad de vivir, no te sacan tu patrimonio, te sacan todo el flujo. Y la verdad que es lo mismo. ¿Para qué quieres tener una empresa si toda la ganancia va al Estado? Entonces sí, yo lo veo con mucha gravedad. Gracias, Bueno, Martín. gracias, Martín. Bueno, si Ya no se hay nos han acabado las ninguna, preguntas. sí, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, Celeste, no sé si quieres ir cerrando. Bueno, bien, clarísimo, muchas gracias, dice Florencia. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos tu tiempo, tus conceptos. Yo disfruté mucho la charla. Y bueno, queremos invitarlos a todos. Vamos a seguir haciendo actividades de este tipo mientras dure la cuarentena, hasta que finalmente podamos regresar a nuestra agenda normal. Así que gracias, Facundo. Bueno, un abrazo grande, Martín, y gracias a todos los que estuvieron hoy. Sí, sí, muchas gracias. Lo vamos a estar avisando por el mailing, por las redes, las próximas actividades. La semana que viene vamos a tener un esquema parecido al de esta semana. Y bueno, Martín, si quieres decir unas palabras para despedirte. Bueno, simplemente gracias a todos, gracias a todos por la invitación, gracias a los que estuvieron ahí escuchando y preguntando. Y nada, contesto lo último que apareció de Juan Ignacio: el impuesto se puede reemplazar sin ninguna duda. O sea, los países que crecen son países que crean impuestos sobre consumo
no sobre ganancia ni sobre inversión. Ese es un poco el camino que hay que seguir. Hay que bajar los gastos públicos para que el impuesto sobre el consumo sea suficiente y eliminar o bajar drásticamente el impuesto a las ganancias. Y nada, les mando un abrazo a todos, suerte, que terminen la cuarentena de la mejor manera posible y estamos en contacto. Perfecto, Martín. Bueno, muchas gracias. Estaremos atentos a la gente. Chao, hasta luego. Gracias, Martín. Un abrazo.